voy a empezar a grabar ahora. Ya, el primero es bien cortito, que es como ya muy parecido a lo que hemos visto siempre, y el de inversiones permanentes ya un poco más largo. Entonces empecemos. La empresa Conta S.A. el 2 de enero de 2010 realiza la siguiente inversión, la cual se cancela en efectivo. Adquiere 50.000 acciones de la sociedad anónima Conta 2 S.A. en 80 millones. La intención de esta inversión es venderlas en el corto plazo. El total de acciones en circulación de Conta 2 S.A. es de 1 millón de acciones. Información adicional. El 30 de abril de 2010, la Junta de Accionistas Conta 2 S.A. declaró un dividendo total de 6 millones. El pago se realizó en efectivo el 15 de mayo de 2010. El precio de la acción en la Bolsa de Comercio al 30 de junio de 2010 fue de 1.500. Se vende en efectivo el 80% de las acciones de Conta 2 S.A. a 1.550 cada una el 1 de julio de 2010. Se pide realizar todas las contabilizaciones que se desprendan del enunciado y presentar el estado de situación financiera al 30 de junio. Ya. Entonces partimos con los primeros pasos que hacemos siempre. Primero decimos que la empresa Conta S.A. adquiere 50.000 acciones en 80 millones, o sea, en 80 millones total. Entonces lo que nosotros tenemos es que las acciones BR con cambio en el resultado van a ser de 80 millones, perdón, al igual que el disponible de que va a ser de 80 millones, porque es el monto total. Aquí la diferencia con el otro ejercicio, como no nos decían el monto unitario, sabemos que el monto unitario se calcularía dividiendo los 80 millones por las 50.000 acciones, lo que nos da un valor unitario de cada acción de 1.600, ¿ya? Luego, nos dice que el 30 de abril la Junta de Accionistas declaró un dividendo total de 6 millones y que el pago se realizó el 15 de mayo, por lo tanto aquí ya tenemos dos contabilizaciones, una que es cuando se declara el dividendo y el otro es cuando ya se realiza el pago efectivo, que básicamente son por el mismo monto, pero como son transacciones en tiempo separado, o sea, se realizan dos. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto vamos a recibir de esos 6 millones. ¿Y cómo sabemos eso? Como la empresa Conta S.A. Compró 50.000 acciones y nos dice que la empresa Conta 2 S.A. tiene 1 millón de acciones, tenemos que calcular el porcentaje de acciones que nosotros vamos a poseer, o sea, la participación que vamos a tener en esa empresa. Entonces lo que hacemos es dividir las acciones que compramos, o sea, las 50.000 acciones, en el total de acciones, que serían el millón, o sea, 50.000 dividido en 1 millón de acciones, lo que nos da un porcentaje de participación del 5% en la empresa. Y eso es lo que nosotros tenemos que multiplicar por los 6 millones que van a repartir al fin y al cabo, porque eso es lo que vamos a recibir de esa repartición, por así decirlo, por esa partición. Entonces, si la empresa lo que va a declarar son 6 millones, la empresa Conta 2, nosotros vamos a recibir el 5% de esos 6 millones, lo cual corresponde a 300.000. ¿Ya? Entonces, aquí, como se reconocen los dividendos en esta transacción, tenemos dividendos por cobrar de 300.000 versus los dividendos recibidos que van a haber de 300.000. Y el 15 del 5 es cuando se realiza el pago efectivo de estos dividendos. Por lo tanto, aquí aumenta el disponible en 300.000 y los dividendos por cobrar ya pasan al haber en 300.000. Luego nos dice el ejercicio que el precio de cada acción en la Bolsa de Comercio al 30 de junio fue de 1.500. Entonces, vamos acá al ejercicio, al 30 de junio, y lo que tenemos es que nosotros teníamos 50.000 acciones que fueron valoradas por el mercado, por la Bolsa de Comercio, en 1.500 cada una. Nosotros, o la empresa Conta S.A., compró las acciones en 80 millones, ya las 50.000. Pero ahora, al estar valoradas en 1.500, este precio de las acciones, al multiplicar la cantidad de acciones por su precio unitario, es de 75 millones. Por lo tanto, hay una variación del precio de las acciones, del valor de las acciones, en 5 millones. Y esos 5 millones son la pérdida que tuvo la empresa por el ajuste del precio de mercado. Por lo tanto, cuando nos vamos acá al libro diario, tenemos que hay una pérdida por ajuste de 5 millones
queda contrastada con las acciones BR con cambios de resultado de 5 millones. Por último, tenemos que se vende en efectivo el 80% de las acciones en cuanto en 1.550 pesos cada una, el 1 de julio. Entonces nos vamos al 1 de julio, que sería esta fecha, y nosotros aquí tenemos que nuestra cantidad de acciones era de 50.000, le sacamos el 80% y nos da 40.000 acciones, las cuales, si le calculamos con el precio normal, con el precio valorado en el mercado, que es de 1.500, nos da un precio de 60 millones. Pero si le calculamos el monto total con el 1.550, que es el valor al que se están vendiendo estas acciones, al que se van a vender, va a ser de 62 millones. Por lo tanto, va a haber un precio de diferencia de 2 millones. Entonces, nuestro disponible va a aumentar en 62 millones. La utilidad por venta de acciones va a ser de 2 millones. Y las acciones BR con cambio de resultado va a corresponder a 60 millones. Entonces, si nos vamos al libro mayor de esta pura cuenta de las acciones BR con cambio en el resultado, podemos ver que va a haber un diferencial, un saldo, que va a ser de los 80 millones con los que partimos al comprar las acciones, luego de los 5 millones, que va a ser por los cambios de resultado que hubieron en el ajuste de la valoración nueva de las acciones, y por último los 60 millones, que va a ser como la diferencia con la utilidad de la venta de las acciones, y eso nos va a dar un monto saldado de 15 millones. Entonces, a la hora de hacer el balance, vamos a tener que nuestros activos corrientes, que van a ser los activos financieros, van a ser de un valor de 15 millones, que es el mismo que está acá. Va a ser los activos financieros corrientes. Y esto va a ser lo mismo que las 10.000 acciones que nos quedaron, de las que no se vendieron, por el precio de 1.500, que es el valor de mercado. Y eso nos daba los mismos 15 millones. Ese es el ejercicio 1, es bien sencillo, es como lo que hemos estado haciendo siempre. No sé si hay alguna duda. No. Perfecto. Entonces pasamos al ejercicio 2, que ya es de inversiones permanentes. Este ejercicio es un poco más largo. Entonces, empecemos. La empresa Alfa S.A. presenta el siguiente balance al 30 de noviembre de 2015. Tenemos el balance de la empresa con cuentas como el disponible, la inversión, las cuentas por cobrar, existencias, activos fijos en los activos y cuentas por pagar, obligaciones con el banco, en corto y largo plazo y el patrimonio para los pasivos. Nos dice que durante el mes de diciembre la empresa Alfa S.A. realiza la siguiente inversión. La empresa Alfa S.A. adquiere 198.000 acciones de la empresa Beta a 6 pesos cada acción. Además, tenemos un balance general de la empresa Beta al momento de la compra, con cuentas como el disponible, cuentas por cobrar, existencias, maquinarias, terrenos en los activos y obligaciones con el banco, proveedores, cuentas por pagar y patrimonio en los pasivos. El patrimonio de BTSA a la fecha de la compra es de 360.000 acciones, o sea, ese es el patrimonio de las acciones totales, el 100% de la acción. A la fecha de adquisición se realizó una tasación de la empresa BTSA entregando los siguientes resultados. Las cuentas por cobrar a valor de mercado tenían un valor de 250.000 pesos. La existencia se valoraron en 280.000. La maquinaria tiene un valor de mercado de 1.100.000 y el terreno en 1.400.000. Con la adquisición se debe indemnizar a los trabajadores por 700.000 por duplicidad de funciones. Se ha podido determinar y estimar un valor por concepto de derecho de marcas. Ya gracias al prestigio y reconocimiento de la marca Conta 3 en el mercado, este valor asciende a 600.000. Las cuentas por pagar tienen un valor actual de 220.000. ¿Ya? Ese es el ejercicio, entonces ahora lo empezamos a desarrollar. Primero que todo, tenemos que las acciones que compra la empresa Alfa son 198.000 a 6 pesos, por lo que nos da un monto total de 1.188.000, y el cual corresponde al 55% del total de las 360.000 acciones de Beta,
y eso correspondería al 55%, por lo tanto tenemos una inversión permanente. ¿Ya? Luego empezamos a hacer el balance general de la empresa Beta S.A. a valor justo. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Nosotros sabemos que la empresa Beta se le realizó una tasación después, a la fecha de adquisición de la compra de las acciones. Por lo tanto, tenemos que este tipo de cuentas cambiaron sus montos. Y esos son los que tenemos que cambiar ahora en el balance general de la empresa Beta. Primero que todo, el disponible de la empresa Beta no se ha visto modificado en la tasación. Por lo tanto, si le arrastramos los precedentes, observamos que se mantiene el mismo disponible que tenía Beta al momento de la compra en el balance. Pero las cuentas por cobrar, que antes en el balance general valían 226.000, ahora, después de la tasación, están tasadas por 250.000. Por lo tanto, cambian su valor en el balance general. Y así, lo que hay que hacer básicamente es que en este balance general, a valor justo, cambiamos los valores cambiamos los valores que lograron un cambio después de la tasación y los que no se mantendrían. Y tenemos también que las existencias se valorizaron a 280.000. Por lo tanto, nuestras existencias en este momento pasan a valer 280.000 pesos. Las maquinarias y los terrenos también cambiaron su valor después de la tasación. Lo cambiaron en 1.100.000 y en 1.400.000 respectivamente, que es lo que podemos observar aquí. Por último, tenemos que la marca, está valorizada ahora en 600.000 pesos, que es lo que dijimos en este periodo. Este valor asciende a 600.000, ya después de la tasación. Entonces, nuestro total de activos, como ya sabemos, es un balance, lo hemos visto todo el semestre, es la suma de todas estas contabilizaciones, dándonos un valor de total de activos de 3.690.000 pesos, que se deberían igualar con los pasivos, como podemos ver aquí, nos da lo mismo. Entonces, tenemos además las cuentas de obligaciones con el banco, proveedores, cuentas por pagar y la indemnización por años de servicio. Ya, entonces, si nos volvemos aquí a las acciones que cambiaron, solo observamos cambios en las cuentas por pagar, que ahora tienen un valor actual de 220.000, que es el que podemos encontrar aquí. Y los 700.000 por indemnización de años de servicio a los trabajadores, que corresponden a los de acá, que se cambiaron después de la tasación. Por lo tanto, las obligaciones con el banco y nuestros proveedores deberían mantener su monto de 900.000 y 290.000, que es lo que podemos comparar aquí. Y por lo tanto, eso se mantiene. Entonces, básicamente aquí era lo mismo. Como ya se tasó, se cambian estos valores. El patrimonio cambia. El patrimonio nosotros tenemos que nosotros sabemos que todas estas cuentas deberían sumar lo mismo en pasivos que en activos. Por lo tanto, nuestro valor de patrimonio va a ser el total de activos menos todas las cuentas de pasivo que ya teníamos, obteniendo un total de patrimonio de 1.580.000, lo que nos hace calzar perfectamente los pasivos. Ya teniendo este patrimonio de 1.580.000, que es de la empresa Beta, podemos determinar el valor justo de la empresa emisora, o sea, de Beta. Tenemos que el patrimonio ahora corresponde a 1.580.000, que es lo que acabamos de calcular, que la empresa Alfa compró, o sea, con un total de 360.000 acciones, de las cuales la empresa Alfa invirtió 198.000, compró 198. Y esto corresponde al 55%, que era lo que ya habíamos dicho cuando calculamos este cuadro. Por lo tanto, nuestra inversión asociada a esto sería el total de patrimonio por el 55%. O sea, el 1.580.000 por el 55%, lo que nos da una inversión asociada de 869.000 pesos. Pero el pago de estas acciones no fue de 869.000,
fue de 1.188.000. Entonces, nosotros aquí obtenemos el monto de 1.188.000, que eran las acciones que compró Alfa por su monto unitario, lo que nos da una plusvalía positiva, que sería la diferencia, de 319.000 pesos, que son los valores que colocamos en esta tabla de desarrollo, o sea, en esta contabilización, básicamente, en el libro diario, que corresponde a la inversión en asociadas, que es de 869.000, y la plusvalía positiva de 319.000 pesos. Siguiendo con los cálculos, ahora tenemos que calcular como los nuevos datos, por así decirlo, para el balance general de beta. Y para esto tenemos que cambiar los valores haciendo la sumatoria de los de a valor justo y al momento de la compra. Estas cuentas nosotros sabemos ya de dónde provienen del balance general, del que calculamos aquí. Entonces pueden que hayan valores del primer balance y del balance a valor justo, que sería este. Entonces aquí tenemos los a valor justo, donde las cuentas por cobrar son de 250.000, que es lo mismo que tenemos acá. Tenemos una cuenta de existencias por 280.000. Maquinarias por 1.100.000 y terrenos por 1.400.000, que son los que ya habíamos marcado aquí. La indemnización, que correspondía a 700.000. Y la marca por 600.000, que es lo que tenemos acá. Las cuentas por pagar, por último, eran de 220.000. Esas son todas las contabilizaciones que cambiaron al hacerse a valor justo. O sea, al hacerse después de la tasación. Entonces, estas nosotros sabemos que corresponden a un 55% porque son las que ocurren después de que se tasaron. Y este valor lo tenemos que comparar con los valores antes de la tasación, los cuales corresponden a un 45%, ya que es el 100% menos el 55% nos da el 45%. Entonces, básicamente estas son las mismas cuentas, pero del balance de al momento de compra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, teníamos las cuentas por cobrar y existencias, que si lo vemos aquí, cuentas por cobrar nos da 226.000 y existencias 240.000. Y es lo que podemos ver aquí. Tenemos que las maquinarias y el terreno estaban valorados en 1.200.000 y en 1.000.000, que lo podemos observar aquí. Y las cuentas marca e indemnización no existen en este balance, por lo tanto se mantienen las que calculamos a valor justo, y la cuentas por pagar corresponde a 185.000 en vez de 220.000, que era lo que podíamos ver acá. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es comparar ambas cuentas. ¿Y cómo lo hacemos? Sumamos la multiplicación del valor justo por su porcentaje y la valoración al momento de compra por su respectivo porcentaje, como lo podemos ver acá. Entonces, nosotros multiplicamos los dos, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, los 250.000 del valor justo por 55%, y eso le sumamos los 226.000 de las cuentas por cobrar al momento de compra por el 45%. Lo que nos da valores nuevos de 239.200 y etc. Ahora, nosotros obtenemos el balance de beta SA a valor justo, para después poder sacar su patrimonio y su participación minorista y la inversión en asociada. Entonces, ahora nosotros lo que hacemos es cambiar los valores por los que obtuvimos en esta comparación, por así decirlo. Entonces, nuestro disponible nunca cambió, corresponde a 60.000, pero nuestras cuentas por cobrar sí cambian. Y si se fijan, corresponden a los datos que ya calculamos. ¿Ya? Entonces, con todas estas cuentas son las que se ven modificadas acá. Y básicamente son las mismas que están en el primer balance, en el balance al momento de compra.
La diferencia es que solamente cambian las que fueron ajustadas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí básicamente todas estas cuentas se reemplazan en el balance con sus respectivos valores. Con lo tal obtenemos un total de activos de 3.256.200 y una sumatoria en los pasivos, sin incluir el patrimonio, por 1.779.250. Entonces, lo que nosotros hacemos es restarle al total de activos estas cuentas para obtener el patrimonio y que así igualar los pasivos. Como se puede ver aquí. Con lo que obtenemos un nuevo patrimonio de 1.476.950. Entonces ahora el patrimonio de beta corresponde a 1.476.950 y la participación minoritaria es de 1.351.000, que proviene de el patrimonio anterior. Este, como correspondía al 45%, que es como lo calculamos aquí, lo multiplicamos por el 45%, lo que nos da 607.950. Por lo tanto, notamos una diferencia, que sería la inversión esta diferencia se da por la inversión en las acciones, al 55%, lo que nos da 869.000. ¿Ya? Entonces, por último, y estos 869.000, que son las inversiones asociadas, es lo mismo que pudimos observar aquí, cuando lo que hicimos fue restarle al patrimonio que ya teníamos el 55%. Por lo tanto, todo nos va calzando. Ya por último, en este ejercicio lo que tenemos que hacer es calcular el balance del inversionista alfa S.A. Primero que todo, tenemos que el disponible cambia. Nosotros en un inicio, en alfa, lo que teníamos un disponible de 2.200.000. ¿Pero por qué cambió? El disponible de alfa cambia porque realiza una compra de acciones. ¿De cuánto? De 1.188.000 pesos. Entonces lo que nosotros tenemos es que el disponible de alfa cambió en la resta del disponible anterior menos lo que gastó en las acciones. Como podemos observar aquí, se ve que los 2.200.000 se le resta 1.188.000. Con eso obtenemos el disponible de alfa. La inversión en la negociación ya lo observamos en los datos del balance de alfa, al igual que las cuentas por cobrar, las existencias y los activos fijos. Estos se mantienen al igual que en el balance de alfa inicial. La diferencia es que aquí agregamos dos contabilizaciones nuevas, debido a la compra de acciones, que son la inversión en negociación y la plusvalía positiva. La inversión en negociación es la que ya habíamos calculado anteriormente, de 869.000 pesos, que era lo que habíamos calculado aquí y aquí, que es básicamente el mismo monto. Y los 319.000 pesos eran la plusvalía positiva por haber comprado las acciones en más de la inversión asociada. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, al agregar estas nuevas cuentas, obtenemos un total de activos de 10.500.000, que si se fijan es el mismo total de activos que teníamos anteriormente. Y a estas mismas cuentas ya son las que teníamos anteriormente en los pasivos. Básicamente son las mismas, si se pueden fijar. Pero nuestro patrimonio va a cambiar, ya que vamos a tener que sacarlo nuevamente. Entonces, a los 10.500.000 le restamos estas contabilizaciones, como lo hemos hecho siempre, por lo que nos da un patrimonio de 4.260.000. Por lo tanto, nosotros tenemos un total de pasivos de 10.500.000, los cuales corresponden al mismo total de activos, y sabemos que el ejercicio nos calzó.
No sé si habrá alguna duda con el ejercicio. No, todo claro. Ya. Bueno, la verdad, no me demoré tanto en pasarlo, en hacer los ejercicios de la clase de hoy. Pensé que la verdad me iba a demorar más porque este ejercicio era bastante largo, entonces pensé que podían haber dudas o ese tipo de cosas. Básicamente eso era como lo que les había preparado para hoy día.